buenos días a todas y a todos. Gracias por apostar a esta tercera edición del Foro de Innovación. Es una instancia interesante para el gobierno uruguayo, tratar de incentivar al máximo el Uruguay inteligente, el Uruguay innovador, en diferentes sectores, en diferentes aspectos. Y parecía interesante una de las mesas que se programaron hacerla sobre el tema energético y en particular sobre las energías renovables, en el entendido de que se están llevando adelante en nuestro país iniciativas innovadoras en materia de introducción de energías renovables, eficiencia energética y la política energética en general. Y por eso es que los organizadores nos invitaron a presentar en primera instancia la política energética que llevamos adelante y solicitarle a dos expertos de escala mundial, pero que tenemos la suerte de que sigan trabajando en la región, de CEPAL por un lado. Ellos mismos se van a presentar, así que lo dejo para el momento adecuado. Por un lado, desde la CEPAL vamos a ver la mirada que se tiene sobre el tema energético, las energías renovables en particular en América Latina, y en función de eso cómo se observa el proceso que está llevando adelante Uruguay. Y desde Fundación Bariloche, que es un organismo, una fundación justamente, como el nombre le indica, con sede en Argentina, pero que tiene, entre otras funciones, múltiples funciones, ser la antena en América Latina de REN 21, que es una organización de escala mundial, que tiene, entre otras cosas, un observatorio sobre las energías renovables en el mundo y que realiza un informe anual de altísimo valor. Y bueno, entonces de ese lado de Fundación Bariloche vendría entonces la mirada mundial sobre el tema de las energías renovables y nuevamente en función de esa mirada cómo se observa la realidad de nuestro país. Si les parece bien, comenzamos entonces con la primera presentación. Voy a presentar muy brevemente la política energética uruguaya. Y es imposible comenzar sin poner una referencia a escala planetaria. Esa es lo que llamamos la matriz energética primaria del mundo, como ustedes ven, tremendamente dominada por tres grandes energéticos, combustibles fósiles, el gas natural, carbón y petróleo. Entre los tres suman el 85% de las fuentes energéticas en el mundo, y menos del 10% son las renovables, siendo que ese menos del 10%, la amplia mayoría, la leña, en realidad se consigue, es la única fuente de energía de casi 2.000 millones de seres humanos y se consigue por fuera de todo circuito comercial en general. O sea, las energías renovables propiamente dichas, modernas, no superan el 3% de la matriz primaria mundial. A su vez, justamente, ven allí en negro que 4 de esos energéticos, que de hecho en total suman más del 90% de las fuentes utilizadas en el mundo hoy, son no renovables. Muchas de ellas se van a acabar en este siglo o a comienzo del siglo que viene. El carbón tenemos un poquito más de tiempo, pero en definitiva lo que sucede es que la humanidad en apenas unos pocos siglos, desde que comienza el uso del carbón hace 250 años, la humanidad en pocos siglos está dilapidando lo que a la naturaleza le llevó cientos de millones de años desarrollar. Al mismo tiempo, la energía es un fuente generador de gases de efecto invernadero. De hecho, cerca del 80% de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero provienen del momento en que producimos o utilizamos energía, a tal punto que el 90% de esas fuentes impactan negativamente sobre el cambio climático. Por otro lado, hay un fortísimo vínculo entre energía y pobreza. Esa es una de las fotos más impactantes que yo he visto, donde se observa la Tierra de noche. Claro, es un fotomontaje, por supuesto, no es de noche al mismo tiempo en todos lados, pero uno observa la iluminación vista desde el cielo de la Tierra y la fortísima desigualdad en la distribución de algo tan sencillo como la iluminación urbana, pero que es un reflejo de que la energía es un indicador de las desigualdades en el mundo. Si te acuerdas del último informe de la Agencia Internacional de Energía, cerca de 3.000 millones de seres humanos tienen un acceso deficitario a la energía y de ellos alrededor de 1.600 millones no tienen acceso a ningún tipo de energía moderna, viven energéticamente de alguna forma como se vivía en la Edad Media, con un poco de leña, incluso utilizada de una manera bastante poco sustentable. Por lo tanto, la energía necesariamente es un asunto multidimensional que abarca no solamente lo tradicional, que son consideraciones tecnológicas, económicas, naturalmente geopolíticas para poder acceder a las fuentes, pero también abarca, por supuesto, aspectos medioambientales, siendo tal vez hoy el más relevante el relacionado con el cambio climático, ese impacto global,
Por supuesto que también aspectos éticos, en el sentido, como decía, que la energía es un bien escaso, que la estamos dilapidando en muy pocos siglos. Y por último, aspectos sociales. Podemos utilizar la energía para generar más desigualdades o bien utilizada para poder generar desarrollo en los países. Con ese concepto aterricemos a lo que es la visión energética en nuestro país. Esta es una matriz histórica. El consumo de energía en Uruguay va variando de un año a otro, como vamos a ver enseguida, en función de la lluvia, fundamentalmente. Esta es la matriz de abastecimiento global, para todos los usos. Vamos a ver enseguida para qué usamos la energía en Uruguay. Pero para todos los usos vemos en el promedio 2001-2006, un promedio histórico reciente, donde hay una fortísima dominación del petróleo, más del 50%, llegamos incluso años a tener 2/3 de la energía primaria consumida en el país en base a petróleo, donde tenemos una pequeña participación del gas natural, donde no existe carbón. Recordemos que entre los tres en el 85% de las fuentes energéticas en el mundo, donde hay una participación muy importante de la hidroelectricidad, muy superior a lo que es la media a nivel mundial, donde Uruguay, por razones culturales, la leña es muy importante, y esto es un tema que no es menor. La leña en Uruguay se utiliza de una manera tradicional para los asados y para las estufas a leña, y por eso tiene un impacto muy importante más allá del uso en la industria. Y además electricidad importada, o sea, muchas fuentes importadas, muchas fuentes no autóctonas. ¿Para qué usamos la energía? Bueno, tradicionalmente el principal consumidor de energía en Uruguay ha sido el transporte, con la tercera parte aproximadamente del uso energético. En segundo lugar, el sector residencial. Un poquito más atrás, la industria, esto es lo tradicional. Y agro y pesca, uno de los principales generadores de la riqueza en nuestro país, es un débil consumidor de energía. Comercio y servicios también un débil consumidor. ¿Cuáles han sido entonces las dificultades históricas energéticas para nuestro país y que han llevado a que históricamente en nuestro país la palabra energía esté como simbióticamente unida a la palabra crisis o problema? Parece que hay que hablar siempre del problema energético, la crisis energética. Bueno, en particular no tenemos ninguno de los tres grandes energéticos fundamentales que se usan en el mundo. La siguiente fuente, que es la hidroeléctrica, en nuestro país ya hemos colmado nuestras posibilidades en todos nuestros ríos principales. Por lo tanto, tenemos hoy, históricamente, una fortísima dependencia de un petróleo importado, cada vez más caro y cada vez más impactante, cada vez más consciente de lo que impacta sobre el cambio climático. Hemos llegado a aumentos en casi el 40% del total de las importaciones del país son para importar petróleo, con el impacto que tiene sobre la macroeconomía, inflación, déficit, etc. Por otro lado, en el sector eléctrico específicamente hay una histórica fortísima dependencia climática. Observen ustedes lo que es la evolución de las diferentes fuentes energéticas a lo largo, por ejemplo, de los últimos 10 años. En azul abajo, la generación hidroeléctrica. Fíjense ustedes cómo cambia tremendamente la cantidad de energía hidroeléctrica que obtenemos cada año debido al efecto niño-niña que impacta sobre nuestro territorio y por lo tanto la necesidad o de importación o de fuentes térmicas en nuestra matriz de generación eléctrica. Y por otro lado, escasa participación de fuentes autóctonas, por lo tanto energéticos que tendríamos que importar. También tenemos otras dificultades históricas que tienen que ver con que se han hecho inversiones con falta de planificación y por tanto hoy se encuentran inutilizadas, en particular todo lo que tiene que ver con el gas natural, donde hay cientos de millones de dólares que no están siendo adecuadamente utilizados, y al mismo tiempo, contradictoriamente, fuertes retrasos en algunas inversiones, como por ejemplo 15 años desde el año 91 hasta el año 2006 sin inversiones en el sector de generación eléctrica o en refinería o en logística. Esto acompañado de un progresivo histórico debilitamiento de nuestras dos principales empresas energéticas, UTE y ENCAP. La cultura de la eficiencia energética no ha sido históricamente lo que ha primado en nuestro país, y en definitiva todo esto debido a que la política energética en general históricamente ha estado siempre muy centrada exclusivamente en la coyuntura. 4 o 5 años, un periodo de gobierno, eso ni siquiera es corto plazo, en materia energética simplemente coyuntura. Todo eso naturalmente nos había llevado a una pérdida de soberanía y por lo tanto, y al mismo tiempo en paralelo, una pérdida de la seguridad energética. En ese contexto es que en el año 2008 el gobierno anterior define una política energética con una mirada de 20 a 25 años hacia el futuro, donde se integran justamente visiones multidimensionales que integran tanto elementos económicos como tecnológicos, como ambientales, como políticos, éticos y sociales. La política energética está basada en 4 grandes ejes estratégicos que son los permanentes, lo que debe perdurar en el tiempo, metas de corto, medio y largo plazo, 2015, 2020 y 2030 y más allá,
Y para garantizar que estas metas se alcancen en tiempo y forma, hay varias decenas de líneas de acción en paralelo que están funcionando. Esta política energética fue aprobada en 2008 por el Consejo de Ministros del gobierno anterior, fue ratificada al comienzo de este gobierno, y el elemento políticamente más importante se dio en la transición de los dos gobiernos, cuando, a propuesta del entonces presidente electo Mujica, una de las 4 comisiones multipartidarias que se generan es en relación al tema energético, y allí se alcanza más de un 95% de acuerdo, luego de una profunda discusión política y técnica, y básicamente la política energética que se venía llevando adelante hoy está avalada por los 4 partidos políticos. Por lo tanto, hoy tenemos en nuestro país una política de largo plazo compartida por los 4 partidos políticos que estamos representados en el Parlamento. Y esa, como vamos a ver, es seguramente nuestra principal fortaleza. Esta es una frase extraída del documento de la política energética que resume la globalidad de la visión estratégica en relación al tema. La política energética lo que busca es satisfacer todas las necesidades energéticas del país nacionales a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que además aporten competitividad al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la independencia energética del país en un marco de integración regional, mediante políticas sustentables, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, y utilizando la política energética como un instrumento, al menos para generar 2 cosas: para desarrollar capacidades productivas nacionales y conocimiento nacional, y para promover la integración social. Muy brevemente voy a presentar los 4 grandes ejes estratégicos de la política energética, mucho más brevemente algunas metas de corto plazo, y un breve repaso de en qué estamos hoy, dónde hemos avanzado en relación a la línea de acción. El primer eje tiene que ver con el rol de los actores y lo que define, en un tema que ha ido y venido en el mundo muchísimo y que por suerte hoy en día comienzan a haber relativamente unanimidades. En nuestro país hubo 15 años de discusión sobre este tema, hoy por suerte saldadas. Hoy en día, por suerte, no se está discutiendo la necesidad de que en un tema tan multidimensional y complejo como el energético, el Estado tiene que tener un rol protagónico a través, en nuestro caso, del Ministerio, que define y conduce la política energética, coordinando la participación de todos los actores. En nuestro caso, en nuestro país, definimos que las empresas estatales UTE y ANCAP tienen que ser los principales instrumentos de aplicación de las políticas públicas definidas por el Poder Ejecutivo. Para ello tienen que ser empresas estatales que puedan liderar, que sean eficientes, tienen que ser dinámicas, tienen que poder invertir, tienen que poder tener recursos humanos altamente calificados para llevar adelante su objetivo. Esto, lejos de cerrar las puertas a la participación privada, a la potencia, pero nosotros entendemos, así lo definimos en la política, que la participación de los sectores privados tiene que ser de acuerdo a las condiciones definidas previamente por el Poder Ejecutivo. Y por supuesto todo esto en un marco regulatorio lo más transparente, estable, completo posible, para brindar garantías a todos, para empezar a los más débiles, que son los consumidores, pero también a las empresas públicas y privadas que participan. Una vez que uno define el rol de los actores, el siguiente eje tiene que ver con la oferta, de dónde queremos sacar la energía para satisfacer nuestras necesidades. Y aquí el leitmotiv es la diversificación, pero sobre todo la fuerte componente nacional para apuntar a la soberanía energética. Primero, naturalmente, para garantizar el suministro a precios adecuados, para reducir el peso del petróleo importado en nuestra matriz energética y, por lo tanto, aumentando la participación de las fuentes autóctonas, pero fundamentalmente aumentando la participación de las energías renovables no tradicionales. Y un elemento central que vamos a ver, a diferencia de lo que se ha hecho fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos o en Japón, nosotros introducimos las energías renovables sin ningún tipo de subsidios en nuestra matriz energética. Esto de la mano de 2 elementos fundamentales. Esta transformación hacia la diversificación de la matriz energética se tiene que dar sin olvidarse del impulso a la participación nacional en las inversiones, al desarrollo y transferencia de tecnologías y desarrollo de capacidades en el país, desarrollo de puestos de trabajo altamente calificados en toda esta transformación energética, y con la promoción del cuidado medioambiental. Uno de los objetivos de la matriz que voy a describir enseguida es la optimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, una vez que tenemos la energía que queremos utilizarla, la pregunta es cómo utilizarlo, y entonces en energía es un tema en el cual no solamente se puede, sino que se debe trabajar también sobre el sector de la demanda a través de la eficiencia energética. La promoción de la eficiencia energética para todos los tipos de energéticos, sino sobre todo no solamente el sector eléctrico como se hace tradicionalmente, y en todos los sectores de actividad, es uno de los mandatos imperativos de la política. Por supuesto, en esto que es un cambio cultural, el Estado tiene que ser el ejemplo paradigmático, y
es necesario en este cambio cultural promoverlo a través de todos los sectores educativos, tanto los formales como los informales. Y nuevamente, con la idea de desarrollar capacidades nacionales, el impulso de las empresas de servicios energéticos, que son las encargadas de promover la eficiencia energética, es fundamental como eje dentro de este eje estratégico. Y por cuarto y último eje es el eje social. Una política energética que hace un buen uso de las energías disponibles en nuestro territorio, que respeta el medio ambiente, que reduce costos y que permite que la energía se use adecuadamente. Si no llega a todos los sectores de la sociedad, a esa política le está faltando algo. Y por lo tanto, el leitmotiv del cuarto eje es que en nuestro país la energía debe ser considerada, el acceso adecuado a la energía tiene que ser considerado un derecho humano más. Y por lo tanto, la garantía del acceso en condiciones de seguridad y de precio para todos los sectores sociales y todas las ubicaciones geográficas del país es uno de los mandatos de la política, en definitiva utilizando la temática energética como un instrumento para generar más integración social y como forma de democratizar la sociedad, la importancia de garantizarle a todos los actores información adecuada. Estos son, en esencia, muy resumidamente, los 4 ejes estratégicos de la política energética, y estas son algunas de las metas para el corto plazo definidas por allá por el 2008, donde el punto fundamental es este, y que seguramente va a ser el más importante en lo que va a ser esta mañana, que es que estamos apuntando a que en el año 2015 tengamos al menos 50% de energías renovables en nuestra matriz primaria global. Recordemos que en el mundo hoy es menos del 9%, recordemos que Europa se plantea llegar al 20% en el año 2020, para tener una idea de lo que significa 50% de renovables en la matriz primaria en un país. Y esto incluyendo al menos 25% de electricidad de fuentes renovables no convencionales, es decir, fuentes que no sea la hidráulica. Vamos a ver que lo vamos a pasar ampliamente esta meta que nos planteamos. Esto transformando lo que hoy es un pasivo medioambiental, como son los residuos agroindustriales y urbanos, y activarlos energéticamente. Esto disminuyendo el peso del petróleo en el sector de transporte al menos un 15% en relación al escenario tendencial. Garantizar el abastecimiento de gas natural, que ha sido una dificultad histórica en nuestro país. Uruguay es el país que tiene el mayor porcentaje de electrificación en América Latina, casi 99%, el objetivo es alcanzar al 100% en el año 2015, y con todo esto, con diferentes empresas nacionales produciendo tanto procesos como insumos energéticos, servicios e insumos energéticos. ¿Dónde estamos hoy en este camino hacia 2015, 2020 y 2030? Bien, en lo que se refiere a la construcción del marco adecuado, porque no alcanza a concentrarse en un escritorio y simplemente decir hay que hacer esto, sino que hay que efectivamente sentarse, remangarse y hacer todo lo necesario para que eso funcione. En primera instancia, como marco fundamental, el hecho de que todos los partidos políticos apoyen la política energética es una de las fortalezas mayores. Al mismo tiempo, ha habido un fortísimo desarrollo, una quintuplicación del presupuesto del organismo encargado del diseño y la planificación de la política energética, la coordinación de la misma, que es la Dirección de la Energía. Los diferentes actores han tenido su rol redefinido por ley para quedarlo absolutamente más claro. Han habido, y como van a ver, números impactantes, casi multiplicando por 10 lo que han sido las inversiones históricas en nuestras 2 grandes empresas energéticas, y un gran paquete de leyes y sobre todo varias decenas de decretos para que todo esto se transforme en realidades. En lo que se refiere a desarrollo de capacidades, también en el marco de desarrollar las condiciones para que esta transformación se produzca, bueno, hay una fortísima impulso al uso de modelos matemáticos modernos de planificación energética, un elemento central en el cual, entre otros, ha participado la Fundación Bariloche. Bariloche, durante 2 años se hizo una encuesta sobre el uso final de la energía en 107 grupos homogéneos que cubren todos los sectores de actividad económica y social de nuestro país, en lo cual hoy conocemos exactamente cuál es la foto del uso de energía en todos los sectores del país. Naturalmente, para poder desarrollar capacidades hay que conocer mejor lo que tenemos, entonces se han desarrollado mediciones y mapas de potencial de diferentes tipos, el potencial solar, eólico, biomásico, potencial de cogeneración, potencial de ahorro. Estas medidas han sido auditadas internacionalmente para tener una noción, una claridad de lo que estamos haciendo está adecuadamente hecho. Pero también si uno quiere desarrollar capacidades, precisa recursos humanos. Se han desarrollado nuevos posgrados, fundamentalmente en la Universidad Estatal. El Fondo Sectorial de Energía, con un monto que es muy importante para nuestro país, 2.6 millones de dólares anuales, para promover proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia funcional a la política energética que se ha desarrollado. Y por supuesto un paquete de varias leyes y reglamentaciones específicas, en particular de la Ley de Promoción de Inversiones.
Este es un número importante. Las inversiones previstas para este periodo de gobierno superan los 5.000 millones de dólares. Y acá donde vemos dos cosas en particular. Primero, la repartición entre la inversión del sector público. Entre UTI y ANCAP van a invertir casi 2.500 millones de dólares en este periodo. Esto, insisto, multiplica por 10 lo que han sido las inversiones históricas de nuestras dos grandes empresas energéticas. Pero al mismo tiempo esto potencia, bajo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, potencia las inversiones del sector privado o en la asociación pública-privada. Estos números son muy impactantes. Esto es casi el 15% del Producto Bruto de un año, 3% del Producto Bruto de un año de inversión. En América Latina, el promedio de inversiones en infraestructura energética no supera el 0,5% al año. Se plantea la necesidad de llegar a 1,8, 1,9. En Uruguay vamos a invertir 3% aproximadamente del Producto Bruto de un año en inversiones de infraestructura energética. ¿Dónde estamos en relación al eje de la oferta y las energías renovables en el camino al 50% del año 2015 y más allá? Primero, ¿por qué energías renovables? Naturalmente, hay un tema ambiental que es fundamental, el mantener baja la huella de carbono, porque las renovables son, como su nombre indica, renovables y por lo tanto no agotamos recursos finitos. Por supuesto que es fundamental para reducir la importación de petróleo, en definitiva, no ser tomadores de decisiones de precios que se resuelven en otros mercados, y por lo tanto esto, lo que vamos a ver, debido a que introducimos las energías renovables sin ningún tipo de subsidios, la introducción de energías renovables implica una disminución de los costos energéticos en nuestro país. Tal vez tan importante como la disminución de costos es la estabilización de los costos energéticos, porque al no haber un combustible asociado a las energías renovables, una vez que uno hace una inversión inicial, tiene que pagar adecuadamente esa inversión en función de las tasas a las cuales consigo el dinero, pero las tarifas quedan estabilizadas por al menos un par de décadas en muchos casos, hasta que dure la tecnología que fue implantada. Y eso es fundamental en materia de energía, poder estabilizar tarifas. Y el otro tema central es que las renovables permitan desarrollar capacidades nacionales, como decía. En definitiva, todo esto apunta a aumentar la soberanía energética, que son los elementos centrales de nuestra política, como vine diciendo. Repasemos brevemente algunos elementos centrales. Energía eólica, a la cual no teníamos ni un megavatio instalado hace 4 años. Hoy tenemos las primeras granjas eólicas funcionando, que representan el 4% de la potencia media demandada en el país. La decisión ya tomada, y van a ver aquí cómo lo estamos llevando adelante, es tener 1.000 megavatios instalados en el año 2015. Esto es un número fenomenalmente alto. Esto representa el 90% de la potencia media anual demandada. Uruguay demanda hoy alrededor de unos 1.050 megavatios, va a estar demandando 1.200, aproximadamente 1.100 y pico en el 2015. Este número es el 90% de la potencia media demandada del país. El pico son 1.700 hoy. Para tener una idea de lo que significa este número, vamos a ver luego un poquito en comparación mundial. El mecanismo son licitaciones públicas en las cuales UTE se compromete a comprar energía producida por estos parques durante 20 años, y para elegir los contratos se hace una licitación de precios que ofrezca el mejor precio y las mejores condiciones de componente nacional que se lleva estos contratos. En las licitaciones que hemos hecho hasta ahora, la cantidad de ofertas han sido fenomenal. En la primera hubo una curva de aprendizaje en la cual, a partir de la cual se instalaron las granjas que hoy están funcionando. Cuando pasamos a la segunda etapa, la primera licitación grande cerró en enero de este año, se presentaron 946 megavatios cuando había ofrecido contrato por 150, o sea, 6 veces lo que estaba ofertado, 23 proyectos presentados, 16 empresas internacionales presentadas a la licitación. En la segunda, que fue 6 meses después, incluso creció el número de ofertas presentadas. Y lo que es más interesante son los precios. Estos precios, para tener una idea, son aproximadamente la mitad de lo que son los precios que se pagan en la energía eólica en Europa, y comparables a los precios que se pagan en el lugar donde se pagan menos, que son en Brasil. Y hemos llegado en algunos proyectos hasta 44% de componente nacional en todos estos emprendimientos. Ahora la siguiente etapa es una licitación que va a cerrar el mes que viene, además de 200 megavatios de parques propios que va a instalar la UTE. En lo que se refiere a la biomasa y en particular residuos de biomasa, tanto para generar calor en procesos industriales como para electricidad de autoconsumo y para colocar en la red eléctrica, las primeras 8 plantas de generación de calor y electricidad, cogeneración, electricidad pura, ya están instaladas. Esto representa el 16% de la potencia media demandada en el país, es lo que tenemos hoy, ya instalado y funcionando en nuestro país. El combustible es múltiple, residuos forestales, cerrando de alguna forma la cadena forestal, transformando residuos en energía. El 80% de la cáscara de arroz que se produce en nuestro país hoy se transforma en energía, bagazo de caña de azúcar, licor negro.
y en estos emprendimientos se ha llegado hasta el 60% de componente nacional en algunos emprendimientos. Hoy, después de la curva de aprendizaje, tenemos un decreto que fija lo que se llama un feed-in tariff, es decir, un precio fijo al cual se compra la energía de este origen sin ningún tipo de subsidio, luego de 8 meses de discusión entre los posibles ofertantes, con la UTE, con nosotros. No tenemos límite de potencia previsto, toda la energía que puede ingresar de este tipo va a ser recibida, y tenemos comenzando un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente que va a potenciar justamente esta segunda etapa de la introducción de la biomasa. Uruguay es un país fuertemente agrícola y agroindustrial, y por lo tanto genera muchos residuos con alto contenido orgánico, que hoy son un pasivo medioambiental y la idea es que se transforme en un activo energético, tanto para generar biogás como calor como electricidad. Hemos desarrollado un ambicioso programa que va a tener financiación del GEF, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Ganadería, que va a permitir romper algunos cuellos de botella de ciertas agroindustrias que no pueden seguir creciendo justamente porque no saben qué hacer con sus residuos. La idea es transformarlos en energía, y la meta que para el 2015, que está muy ambiciosa, que el 30% de todos los residuos agroindustriales del país se transforme en energía. En materia de energía solar, claramente tenemos dos tecnologías bien diferenciadas. El mapa solar de nuestro país es realmente estupendo. El norte de nuestro país es prácticamente como el sur de Andalucía, como el sur de España, donde hay importantísimos emprendimientos solares funcionando desde hace algunos años. La ley de promoción de energía solar ha permitido, entre otras cosas, el plan que está discutiendo en este momento el Consejo de Ministros para reemplazar calefones eléctricos por colectores solares, en un plan conjunto coordinado por nosotros, pero con participación de UTE y del Banco Hipotecario para la financiación. Hay un registro, un decreto muy importante que define cuáles son los colectores y qué condiciones de calidad, y en este mismo dato donde se analizan que los colectores solares que se venden en el país tienen las condiciones de calidad, seguridad y eficiencia adecuadas. Y en particular hay ciertos planes interesantes que estamos desarrollando junto con el BID para fabricación de colectores solares de tecnología reducida para hogares carenciados. Y por otro lado, la energía solar fotovoltaica sigue siendo todavía demasiado cara, incluso para nuestro país. Por lo tanto, como nosotros no subsidiamos, no estamos impulsando por ahora un feed-in tariff o ninguna forma de participación activa de la solar fotovoltaica, pero sí estamos instalando dos granjas pilotos, una en Salto Grande y otra posiblemente en la estancia presidencial de Anchorena, para conocer la tecnología, capacitar a nuestros técnicos, porque en el año 2016 o 2017 estimamos que los precios van a alcanzar precios de mercado para nuestro país. En materia de energía hidráulica tan tradicional en nuestro país, que hasta los billetes de 500 pesos de la década del 50 incluían a una de las represas emblemáticas de nuestro país, es poco lo que podemos hacer en materia de grandes hidráulicas, más que la repotenciación de las represas existentes, que no va a dar más que un pequeño porcentaje de aumento de la potencia, pero sobre todo el camino pasa por la mini y micro generación. Cuando hablamos de mini y micro en Uruguay estamos hablando de menos de 1 megavatio, son cantidades pequeñas. Hemos analizado 1007 represas posibles, 57 en particular, se definen 6 casos pilotos que se van a construir. En función de eso, son trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería para represas de uso múltiple, para riego y para generación de electricidad. Y en función de estos casos pilotos se va a definir una hoja de ruta y las metas a partir del año 2015. Este es un tema bien interesante. Uruguay es el único país en América Latina que permite la microgeneración conectada a la red con el contador bidireccional. Es decir, en cualquier casa se puede instalar un contador de luz, el contador eléctrico bidireccional. La casa puede generar su propia electricidad, ya sea con microgeneración eólica o con panel fotovoltaico si lo desea, o incluso se puede hacer también con microgeneración tanto hidráulica como de biomasa, donde también hay algún emprendimiento en estudio. Y el contador bidireccional permite, con el llamado sistema net metering, que al cabo del mes se vea si la casa le entregó más energía a la UTE o la UTE le entregó más energía a la casa, y en función de eso se ve quién le tiene que pagar a quién. El objetivo que tiene básicamente no es un objetivo estrictamente energético de proveer de energía, sino más bien la promoción de la fabricación nacional de este tipo de equipamientos y sobre todo promover en las casas buenas prácticas de uso energético. En materia de biocombustibles, los biocombustibles es como el colesterol, está el bueno y está el malo. Uno puede hacer el biocolesterol que compite por el uso de las tierras y del suelo con los alimentos, o el que tratamos de desarrollar en nuestro país es en el cual, de manera sustentable,
En los emprendimientos hay una serie de coproductos, naturalmente los biocombustibles, pero también comida humana. Por ejemplo, en Bella Unión se produce la mitad del azúcar que se consume en el país. Electricidad en función de los residuos, ración animal, muchas de las semillas que se utilizan, por ejemplo, para generar el biodiesel tiene un fuerte contenido proteico. A partir de esto, Uruguay va a pasar de ser un importador a ser un exportador de ración animal. Y por supuesto el impacto social que tiene sobre el territorio. La meta en función, cuando termine de estar construida la fase 2, vamos a tener 10% de reemplazos de etanol en las naftas y 5% de reemplazo de biodiesel en el gasoil. Naturalmente, cuando uno habla de 50% renovables, quiere decir que hay otro 50%. Y si la idea es reducir el peso del petróleo, el objetivo es impulsar la introducción de gas natural de manera firme. Hasta ahora hemos tenido un único proveedor, que es Argentina, que es un importador de gas natural y no más un exportador. Y por lo tanto el objetivo es tener la posibilidad de comprar gas natural extrarregional, lo que se llama el gas natural licuado, que llega en grandes barcos metaneros. Para nosotros es el mejor complemento de las energías renovables, por muchas razones. Pero además permite expansiones rápidas de los sistemas de generación eléctricos, por ejemplo, además de que el gas natural llega a la industria, llega a los hogares, tiene un impacto mucho más importante, es el 26% de la energía que se utiliza en el mundo, y además lo que es más relevante también es porque optimiza nuestra reducción de la huella de carbono. O sea, las emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural emite básicamente la mitad que el petróleo y la cuarta parte que el carbón, que va a seguir estando el carbón ausente de nuestra matriz energética. Muy brevemente, una transparencia en lo que se refiere a lo que hemos avanzado en relación a la eficiencia energética. Tenemos una ley específica que fue votada, una nueva ley fue votada hace 2 años. Eso permitió la creación de una unidad permanente de eficiencia energética, un plan nacional de eficiencia energética que involucra a todos los actores, el programa de etiquetado que está funcionando, de etiquetado electrodoméstico para la información a los usuarios. Se están realizando diagnósticos energéticos, se llevan ya más de cerca de 30 edificios públicos que han sido diagnosticados y identificados las oportunidades de mejora. Hay un fondo de garantía que permite que bancos de plaza den préstamos muy baratos para promover la eficiencia energética. Este elemento es central. Este sistema de créditos de ahorro energético permite, no me da tiempo de escribirlo ahora, pero permite potenciar inversiones en eficiencia energética. Hay una redefinición de impuestos para promover aquellos equipamientos más eficientes y desfavorecer los eficientes. Por ejemplo, se ha aumentado los impuestos a la importación de todos los automóviles de mayor cilindrada para disminuir los impuestos de los automóviles de menor cilindrada. Hay varias decenas de nuevas normas técnicas para promover la eficiencia en la construcción, en una cantidad de otros elementos. Hay un par de decretos que definen, que autoobligan al sector público a llevar adelante determinadas prácticas que promueven la eficiencia, y tenemos una política global que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y con las intendencias en relación al sector de transporte. También muy breve pantallazo en relación a las políticas sociales para terminar de cerrar el abanico. Más allá de cosas más tradicionales, como algunas tarifas especiales del sector eléctrico para los sectores más carenciados, o el subsidio a lo que llamamos supergas en nuestro país, porque es la fuente de cocción del 87% de los hogares uruguayos, sobre todo los más humildes. Un subsidio al transporte público que ha permitido mantener prácticamente estabilizado el precio del transporte a pesar de los terribles aumentos del precio del boleto. Pero lo que es más interesante es esto que está aquí, un plan piloto que llamamos canasta energética, que lo que busca es utilizar el tema energético como una excusa, como un instrumento para generar la integración social en sectores más carenciados, permitiendo el acceso adecuado a la energía, en condiciones de seguridad, con educadores, con asistentes sociales, ayudando a buenas elecciones en relación a qué tipo de energías usar, y también generando trabajo en el propio barrio para desarrollar algunos de los elementos que se van a utilizar. Y otro de los elementos dentro de las políticas sociales es alcanzar el 100% de la electrificación del país. Bien, para terminar entonces, ¿cómo impacta todo esto? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Recuerdan dónde estamos hace 3 o 4 o 5 años? ¿Dónde estamos hoy? Esta es la matriz que cerró hace poco, la matriz de abastecimiento global de energía para todos los usos en el año 2010. Ven que este número, que si bien sigue siendo alto para el mundo, para nosotros es absolutamente histórico. Por primera vez, desde que entró el petróleo al país en un siglo, por primera vez llegamos por debajo del 50% de petróleo en nuestra matriz energética. El gas natural sigue sin penetrar, pero el 49% restante son energías renovables. Son energías en nuestro país,
La hidroelectricidad, el año 2010 fue un año particularmente lluvioso y por lo tanto hubo mucha hidroelectricidad. La leña se ha reducido, pero fundamentalmente porque se ha incrementado una forma de utilización moderna de las energías renovables, que son diversos residuos de biomasa para generar calor, para generar electricidad, que hoy llegan al 16%, hace 4 años esto era 0 aproximadamente. Entonces, esto ya estamos acercándonos a ese objetivo del 50% de energías renovables en nuestra matriz. Para comparar, esta era la matriz histórica 2001-2006 con 56% promedio, con electricidad más o menos en el mismo número, bastante más leña. Esto se ve aquí la comparación entre el promedio histórico, perdón, acá es un 0, no es un 1, 2001, 2006, y esto no estamos en 2010, pasando de 56 a 49 en el petróleo, desapareciendo la necesidad de importar electricidad. La hidroelectricidad más o menos en número parecido, el gas natural también, porque no tenemos todavía fuente de abastecimiento, y la aparición de los residuos de biomasa para generar diferentes formas de energía y la desaparición de la electricidad importada. En lo que se refiere al consumo de energía, fíjense este cambio sustantivo. 35% de la energía hoy va a parar al sector industrial, 30% en el transporte y 21% en el sector residencial. Recuerden cómo era hace apenas unos pocos años, en 2006, 22% de la industria, 33% transporte y 28% residencial. Es decir, comparen el 2006 y 2010 y lo que se ve es esto que está acá, que es lo más impactante de todo. Uruguay es un país en fuerte proceso de industrialización. Uruguay es un país donde el PBI crece, como sabemos, 6-7% de promedio, pero el sector industrial crece 12-13% en promedio al año, y esto se ve impactado en el consumo energético. No quiere decir que haya disminuido el consumo de energía en los hogares, no. Esto quiere decir que creció tanto la torta del sector industrial que las demás disminuyen, simplemente porque lo que está creciendo mucho es el denominador. Y además aquí es donde más impactan las políticas de eficiencia energética en el sector del hogar. Si uno mira justamente lo que se llama la intensidad energética primaria, que compara la cantidad total de energía que se consume en el país con el producto bruto que se genera, es decir, qué cantidad de energía precisamos utilizar para generar la riqueza que generamos en el país. Y el campeón mundial sigue siendo, sin ninguna duda, Japón, que es el país que tiene el mejor uso de la energía para generar su riqueza, pero Uruguay viene enseguida después. Muy por debajo de lo que es el promedio de los países desarrollados que nos quieren excluir del mapa mundial, por la mitad aproximadamente de lo que es Estados Unidos, la tercera parte aproximadamente de lo que es el promedio de América Latina. Y si uno mira la intensidad de emisiones, también en el mismo sentido, no tiene sentido ver con la totalidad de emisiones porque depende del nivel de desarrollo del país, pero el número interesante es ver qué cantidad de toneladas, de kilos en este caso, de CO2 se emiten por cada dólar que se produce. Estos son dólares del año 2000. Bueno, aquí nuevamente vemos que Uruguay tiene una matriz energética extremadamente eficiente en el uso de emisiones. Tenemos emisiones que están la mitad aproximadamente de lo que son la media de los países desarrollados, por supuesto muy por debajo de lo que es China, los ex países soviéticos, o incluso la mitad de lo que es América Latina y la tercera parte aproximadamente de lo que es el promedio mundial. Ahora, esto es hoy, pero seguimos adelante. Estamos recién en un proceso que en 2015 va a ser una meta recién de corto plazo. Y en relación al corto plazo, esto es lo que va a ser la matriz primaria global en el año 2015, donde acá vemos, antes que nada, una fortísima diversificación que era el objetivo. De acuerdo a los modelos, acá sí vamos a tener un porcentaje claramente superior al 50% de energías renovables. Esto sería un año de lluvias medias, donde la participación del petróleo llega prácticamente a lo que son los límites mundiales, 37-38% aproximadamente, el complemento con gas natural, sin participación de carbón. Esto es lo más relevante en comparación con lo que sucede en el mundo, porque todo el resto viene en una combinación de residuos de biomasa para generar calor o cogeneración o electricidad, otros usos de biomasa, por ejemplo la leña, 14% de electricidad, 7% de eólica. Eso es cómo impacta en la matriz global de abastecimiento del país los 1000 megavatios de eólica, 1% de solar, fundamentalmente a partir de la solar térmica, reemplazando calefones eléctricos por calentamiento de agua solar, 3% de combustibles. Y si uno mira estrictamente la matriz, si comparamos con lo que era la matriz promedio 2001-2006, vemos realmente la diferencia, ¿no? De 56% de petróleo pasamos a 39%, el gas natural podemos tener lo que precisamos, que si bien va a crecer mucho a partir del año 2015, la regasificadora entra en el año 2014, esto recién es al comienzo y va a seguir creciendo. De todas formas tenemos abastecimiento, pero lo que vemos sobre todo, que antes teníamos que importar electricidad
y teníamos biomasa de muy bajo nivel tecnológico e hidroelectricidad, acá tenemos una enorme diversificación de energías modernas renovables, fundamentalmente todo esto que está acá, todo esto que está acá abajo, y una participación menor de las energías renovables tradicionales. El más impactante es la matriz eléctrica, donde en promedio, que es un año de lluvias medias, está calculado el 2015 como si fuera un año de lluvias medias, 55% de energía hidráulica, 28% de eólica, 10% de electricidad a partir de residuos de biomasa, 7% de gas natural, o sea, tenemos 93% de acuerdo a esta estimación de energías renovables, y lo que es más importante es este número. España llegó al 12% de eólica y fue un número muy importante. Dinamarca llegó al 20%, que es el país del mundo que ha llegado al mayor porcentaje de energía eólica hasta ahora. Esto va a colocar a Uruguay en la cabeza de la generación eólica. Y nuevamente lo digo, no hacemos esto porque queramos lograr con la energía lo que no logramos con el campeonato del mundo de fútbol. La idea de ser impulsores de esto es porque realmente es lo más conveniente para nosotros, por todas las razones que traté de poner en mi exposición. Ahora, para terminar, hay también otro paradigma de alguna forma falso, que es que las energías renovables necesariamente encarecen. Y esto muestra que es absolutamente lo contrario. En el sector eléctrico, por ejemplo, el costo medio en dólares del megavatio hora para los próximos 20 años, en función de todo el plan de expansión que está previsto, y naturalmente depende muchísimo de las lluvias. Este es un año medio, de lluvias medias, este es un año muy seco, el 10% más seco, y por lo tanto los costos crecen porque hay que usar otro tipo de energía que es más cara que la hidráulica. Este es un año húmedo, donde los costos bajan porque tenemos más agua que la media. Y lo que vemos acá como más importante es una fuerte reducción de los costos, que van a pasar de $73 el megavatio hora, costo promedio 46, en función de la fuerte introducción de energías renovables y de la regasificadora, de justo decirlo también. Pero lo más interesante para mí es la reducción de este spread,